Muy buenas tardes, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en los clips de Consultorio Jurídico, como todas las tardes a las 6 por Telecaribe. Víctor Julio, buenas tardes. Buenas tardes, Humberto, televidentes. Hoy, Humberto, con un tema de mucha actualidad, como son los derechos y los delitos informáticos. Sí, y tenemos para ustedes, televidentes, a una experta que ha estado con nosotros en otras ocasiones. Se trata de la doctora Sara Ibáñez. Ella es magíster y especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías. Buenas tardes, doctora Ibáñez. Buenas tardes, Víctor Julio, Humberto y a la amable audiencia. Un placer nuevamente estar aquí con ustedes. A usted, doctora, por acompañarnos, y por qué no aprovechamos para decirles a nuestros televidentes qué es el derecho informático. Claro que sí, con muchísimo gusto. El derecho informático es un compendio de normas y principios que regulan esa relación que existe entre el derecho y la tecnología y los efectos jurídicos de esta. Se divide en dos aspectos: derecho de la informática y la informática jurídica. Doctora Ibáñez, ¿cuáles son las ramas del derecho informático? Bueno, como ya lo habíamos dicho, el derecho informático se divide en dos grandes líneas: derecho de la informática y la informática jurídica. Desde la perspectiva del derecho de la informática, entramos a ver ramas que permean el derecho tradicional, como por ejemplo, delitos informáticos entran en la rama del derecho penal. Contratación o comercio electrónico entra dentro de la rama civil y comercial. Vemos también temas como teletrabajo, que entran en el aspecto laboral, o vemos el e-government, que entra en lo que tiene que ver con la relación de los ciudadanos con el Estado. También entramos a mirar algunos aspectos como son las evidencias digitales. Eso es en derecho de la informática. Informática jurídica es el estudio de esta tecnología al servicio del abogado o de la persona que ejerce la justicia. En esa rama encontramos lo que tiene que ver con inteligencia artificial al servicio del derecho, que es un tema supremamente interesante. Y también encontramos pues, lo que tiene que ver con software o elementos informáticos que podemos utilizar para una investigación o para una proactividad en el derecho. Doctora Sara, ¿qué son los delitos informáticos? Bueno, los delitos informáticos es un universo bastante amplio donde se ven diferentes modalidades que cada día van cambiando y que van avanzando en este tema. Pero existen dos tendencias que debemos estudiar: delitos informáticos como tal y delitos por medios informáticos, que no es lo mismo. Hay delitos tradicionales que se cometen a través de las redes de Internet. Por ejemplo, una injuria. Cuando yo escribo o hablo mal de alguien, pero lo escribo en mis redes sociales, eso es una injuria, es un delito por medios informáticos. El delito informático como tal es que el requisito sine qua non es que sin Internet no subsiste. Por ejemplo, la suplantación de sitio web o el phishing o el malware que yo envío para poder sustraer información de otro sitio web o de un dispositivo móvil. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Doctora Ibáñez, los televidentes nos escriben porque tienen muchísimas inquietudes, pero particularmente quieren ahondar más en la pregunta sobre los medios, en los delitos por medios informáticos, para ser más específicos. Ok, un delito por medio informático puede ser una injuria o una calumnia, cuando utilizo mi red social para hablar mal de otra persona o para expresar comentarios que atentan contra el buen nombre o la dignidad de alguien. Ese es un delito tradicional que estoy cometiendo a través de un medio informático. Otro ejemplo ilustrativo de esto podría ser una estafa, donde yo utilizo ya sea un sitio web o las redes sociales para vender o comercializar algún artículo que evidentemente jamás voy a enviar. Puede ser que estoy vendiendo, pues han visto casos de una persona que compró un celular y le enviaron un jabón o un ladrillo. Eso es una estafa, netamente una estafa, pero se cometió a través de un medio informático. Esa es la diferencia puntual. Doctora Claro que sí. Ibáñez, ¿qué es el comercio electrónico? Comercio electrónico es esa relación mercantil que yo establezco a través de un sistema informático o de una plataforma web, donde yo puedo crear un centro comercial virtual, ¿por qué no? O puedo habilitar un sitio web para comercializar productos y servicios. Ojo, no podemos decir que solamente es para productos, también ofrezco servicios por Internet. ¿Y cómo se puede proteger la figura de quien está en el comercio electrónico? Bueno, la protección va desde dos perspectivas. Primero, desde la perspectiva como comerciante que yo estoy ejerciendo la actividad. Debo, pues, obviamente tener todo el protocolo o haber legalizado mi plataforma con las regulaciones que están estipuladas en el área del derecho informático.
También, como comerciante, si yo adquiero un producto o un servicio que no satisface mis expectativas o que considero que está desencadenando o viene de una estafa o de alguna actividad ilícita, yo tengo derecho al retracto, que está regulada por el Estatuto del Consumidor, donde yo tengo 5 días hábiles para solicitar el reverso de esta compra, siempre y cuando se haya hecho a través de una transacción que funciona con las tarjetas de crédito y que la franquicia o el emisor del instrumento de pago o el emisor de la tarjeta de crédito se encuentre en Colombia. Existen formas donde yo puedo interponer una petición, ya sea ante el banco o ante la entidad que me emitió la venta, y solicitar que me reversen la transacción y que mi dinero vuelva a mi cuenta. ¿Qué es el contrato informático? El contrato informático es como lo tenemos regulado en nuestro derecho civil, es un acuerdo de voluntades, donde se plasma qué es lo que vamos a contratar, cuál es el objeto. Lo único que varía es que el objeto de este contrato versa sobre elementos informáticos, que pueden ser tangibles o intangibles. Ejemplo, cuando es tangible estamos hablando de pronto de unos servidores o de una prestación de servicios que tiene que ver con elementos informáticos, pero también hablamos de elementos intangibles para nosotros, pero que son muy valiosos en el universo del Internet. Por ejemplo, un nombre de dominio, un avatar, ¿por qué no? Yo he hecho contratos de personas que tienen cierto nivel de juegos o cierto número de seguidores en las redes sociales, y eso también es monetizable y se realiza una transacción sobre eso. Entonces es darle legalidad y validez a ese acuerdo de voluntades con todos los elementos del derecho informático. Doctor Ibáñez, ¿qué se protege bajo la figura del contrato de derecho informático? Hay diferentes cosas que podemos proteger. Nombres de dominio, espacios de almacenamiento como es el hosting, una prestación de servicio relacionado con un mantenimiento de un servidor web o de una página web o de algún soporte que tengamos online, o también podemos proteger una transacción que estemos haciendo constantemente a través de un sitio web. También podemos proteger aspectos desarrollados con la seguridad o la ciberseguridad, o todo lo que una persona quiera entrar a comercializar y que podamos imaginar dentro del universo de las nuevas tecnologías. Siempre y cuando sea legal, es viable protegerlo bajo las modalidades del derecho informático, específicamente con un contrato informático. Doctor Ibáñez, seguimos en los delitos informáticos y en el derecho informático. ¿Qué puedo hacer yo cuando alguien me agrede por las redes sociales? Ok, cuando hablamos de agresión podemos hablar de diferentes aspectos. Bullying, ciberbullying, que es catalogado, y acoso. Cuando hablamos de ciberbullying, es un acoso entre iguales, compañeros de colegio, jovencitos que se están acosando o que se están intercambiando fotografías que de pronto están haciendo quedar mal al otro o lo están poniendo en un aspecto para ridiculizarlo. También hablamos del acoso, que es cuando un adulto acosa a un menor de edad en Internet. Frente a esto, lo primero es, lo que hacemos artesanalmente es hacer las capturas de las pantallas. Lo que un abogado informático hace es recaudar las evidencias digitales que se procesan a través de un laboratorio forense especializado para esto. Una vez que tengamos las evidencias como debe ser, ojo, con el procedimiento del laboratorio forense, la persona tradicional toma las capturas, nosotros las procesamos en el laboratorio, procedemos a interponer las denuncias pertinentes. Si conocemos o no la identidad, cada una de las rutas son diferentes, cuando es un anónimo o cuando tenemos a la persona determinada. Pero lo primero es denunciar este acto de agresión. Doctora Ibáñez, recientemente ocurrió un caso en Colombia, bueno, hace unas semanas, que tiene que ver con el reconocidísimo caricaturista Matador. Una amenaza por Twitter, una amenaza del seguidor del Centro Democrático, según confesó en la Radio Nacional la persona que agredió. Luego vino una disculpa pública y una solicitud de perdón. Pero el hecho ya ocurrió, fue una amenaza de muerte. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Cómo se acepta esa disculpa? ¿Tiene que haber un procedimiento legal? ¿Qué debe pasar? Ok. Cuando existen casos similares a esta situación, primero que tenemos que ponderar dos clases de derechos. Estamos hablando del derecho a la libertad de expresión que tienen muchas personas y que lo ejercen, sobre todo algunos que desarrollan la noble labor de ser periodistas. Ejercen su derecho a la libertad de expresión. Pero existen otras personas que en razón de ese derecho están siendo vulnerados, porque a veces no entendemos el límite entre lo que es la expresión y el derecho de la otra persona. Una vez ponderado esto, si consideramos o si ya está catalogado que hay una amenaza, como es el caso que planteas, entonces frente a esto
Cuando hay un resarcimiento del derecho y hay una orden, ya sea por la Corte o por cualquier autoridad competente, para unas disculpas públicas, deben hacerse por el mismo medio por el cual se canalizó el acto inicial que generó las disculpas. Yo no puedo llegar y decir, voy a hacer unas disculpas aquí con un grupo de personas. No, si lo hice por internet y por mis redes sociales ante el mismo número de seguidores, lo debo hacer también ante el mismo medio. Muchas gracias, doctora Ibáñez. Gracias por estar con nosotros en los clips de Consultorio Jurídico. Víctor Julio, hay que despedirse. Despedirnos esta semana, Humberto, pero invitar a los televidentes que nos siguen acompañando con nuevos temas interesantes a las 6 de la tarde en Consultorio Jurídico.